Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este especial constituyente de Agricultura, el programa donde buscamos dilucidar qué está pasando con la discusión constitucional, las normas que está tramitando la Convención Constitucional y todo relacionado a este tema tan importante. Y para eso hoy día estamos con Juan Pablo Díaz, que es académico de la Universidad Autónoma de Chile, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del especial constituyente. Gracias, José Francisco. Es importante que hablemos de estos temas porque ya hay bastantes normas que están aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional y lo importante finalmente es informarse. Así es, más de 300 normas ya forman parte de este borrador de nueva Constitución. Obviamente todavía quedan semanas para discutir el fondo y después esta comisión de armonización, pero uno de los puntos que se ha destacado es este interés por defender a los ciudadanos de repente de ciertos abusos que se podrían producir. Puede ser por el Estado o por otro tipo de personas o instituciones, para eso tenemos el sistema de justicia, pero una de las instituciones que ha sido ideada, que todavía no está en el Pleno, pero se ha tramitado, es esta figura del ombudsman, un poco quizás imitando también las figuras que existen hoy día en Chile también de defensorías, como defensoría en otra, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, que se hace cargo de lo relacionado a este tema. Así que, ¿cómo está un poco, cuál es la lógica de esa institución y en qué está? Bien, bueno, partamos porque el ombudsman, cierto, traducido al castellano, o cómo se ha ido traduciendo, es que es un defensor del pueblo, un defensor ciudadano. Depende del país donde se haya institucionalizado, ¿cierto? Porque puede cambiar el nombre. Por ejemplo, en Portugal se llama proveedor de justicia, en Italia el defensor es cívico, provincial, porque Italia no tiene un ombudsman a nivel nacional, sino que tiene ombudsman a nivel de regiones o de provincias. Entonces va tomando distintas formas. En Francia se llamaba en su momento el mediador de la República, hoy se llama el defensor de derechos, y finalmente esta es una figura de origen sueco que surge con la Constitución de Suecia de 1809, que tiene por objeto velar por los derechos de los ciudadanos frente a una mala administración o abusos también de ella. Eso es lo que tiene por objeto, ese es el objetivo que tiene un ombudsman, un defensor del pueblo, un defensor ciudadano, es defender al ciudadano frente a la administración del Estado. Así surge en 1809. Y hay una pregunta, ¿por qué eso o esa pretensión de la ciudadanía de proteger sus derechos no se agota con los tribunales de justicia, por ejemplo, o con la cantidad de recursos que hay para ir frente a la acción del Estado o frente a acciones que hay para recurrir frente a esto? ¿Por qué eso no agota la protección de los derechos de las personas y sí surge la necesidad de esta otra institución? A ver, un poco haciendo historia, ¿cierto? Cuando surge esta institución en Suecia en 1809, surge como una especie de contrapeso con el Ejecutivo. Entonces, esta institución se toma muy similar a lo que en Suecia estaba en ese momento como el canciller de justicia, que veía cómo ejercía la administración, pero desde el monarca. Con el ombudsman lo que se quiso hacer una especie de espejo a ese canciller de justicia que represente los intereses de la ciudadanía frente a los abusos de la administración, pero con un punto clave que es distinto a los recursos judiciales o a cualquier otro tipo de actividad, que es con una forma de persuasión, con una forma de tratar de convencer, pero no vencer a la administración. Entonces, ese es un punto clave que tienen las defensorías del pueblo, las defensorías ciudadanas, los ombudsman, en su esencia. La esencia de la institución es que tenga autoritas y no potestas. En palabras más sencillas, que sus resoluciones sean recomendaciones, sugerencias, pero que no sean vinculantes para quien esté controlando. Esa es la esencia de la institución. Perfecto. Y así fue avanzando en los distintos países nórdicos. También después llegó a Finlandia, Noruega, y después hubo lo que en la doctrina se llama la ombudsmanía. Y muchos países de Europa, entre otros, empezaron a tomar esta institución y la empezaron a institucionalizar con los bemoles de cualquiera de los distintos países, de algunos países que ya hemos nombrado. Pero lo que sí mantuvieron es que tienen autoritas y no potestas. Ese es un punto clave de lo que implican los ombudsman propiamente tales. Y ahí, bueno, hablando de sistema de justicia, es una institución que todavía está en veremos si es que pasa a
Claro, es en la Convención Constitucional, al menos a la fecha, está en los informes que ha elaborado la Comisión de Justicia. Tiene que pasar al Pleno y en el Pleno tiene que ser aprobado por 2/3. Hay un tema interesante. Se ha considerado crear una Defensoría del Pueblo que tiene algunos puntos como la institución original, pero también es cierto que se le han agregado muchas otras atribuciones que son a lo menos discutibles en doctrina y por los especialistas que escriben y que han estudiado esta institución. Entonces, quizá ahí el punto a considerar, más que se cree una institución, un ombudsman, el asunto es cuáles van a ser sus atribuciones. ¿Va a considerar lo que es el ombudsman propiamente tal o va a agregársele otras atribuciones y finalmente se desnaturaliza esta institución que, dicho sea de paso, es positiva, pero si se considera en su versión original, quizás con una o dos atribuciones más, pero solamente eso. Después degenera en otra institución o podría generar ese riesgo. Pero también hay otro punto interesante de considerar respecto de las defensorías. Se aprobar una defensoría del pueblo, pero también se aprobó, y esto va a pasar al Pleno de la Convención Constitucional, aprobar una defensoría de la naturaleza. Entonces, la idea original del ombudsman era defender a los ciudadanos. Entonces, aquí hay una innovación constitucional que está considerando la Convención Constitucional. Y por otro lado, también no hay que dejarlo de no saberlo, sino que también se rechazó, ya al menos en 2 oportunidades, por la Comisión de Justicia, y por eso después no pasa al Pleno, una defensoría de las víctimas. Entonces también llama ese punto la atención. Si bien es cierto, se crea una defensoría del pueblo, se crea, por otro lado, además, una defensoría de la naturaleza y al mismo tiempo se rechaza una defensoría de las víctimas de delitos, de crímenes. Incluso hubo una iniciativa para crear una defensoría de las víctimas de delitos, crímenes y terrorismo. Entonces, todo lo que está ocurriendo hoy en día, muchas encuestas están diciendo que la gran preocupación de la ciudadanía en Chile es la delincuencia y finalmente se rechaza esta institución. Claro. Y ahí en ese sentido, cuando hablamos de sistemas de justicia, que es como está planteada la comisión, esta es una de las instituciones nuevas y las novedades que se han incluido, pero hay otras también que ya se encuentran en su etapa de aprobado, es decir, se presentaron los informes, fueron aprobados por 2/3, ahí hay que ver bien cuáles van a ser algunos de los límites que se van a establecer, pero por ejemplo la existencia de múltiples sistemas de justicia entre un sistema común o nacional y después lo de los pueblos originarios. ¿Cómo se está trabajando la morfología de estos sistemas de justicia? ¿Cómo van a convivir entre ellos? ¿Y cuáles podrían ser algunas advertencias que habría que hacer respecto a, por ejemplo, qué materias tienen que tramitar o cuáles van a tener competencia estos tribunales? Claro, porque tú das muy bien en el sentido de que de estos los sistemas de justicia, la comisión ya se llamaba así y uno podía prever qué podía ocurrir. Al principio uno sencillamente le decía a la Comisión de Poder Judicial y la verdad es que uno estaba errado porque finalmente lo que querían era en la Convención Constitucional crear o reconocer distintos sistemas de justicia. ¿Y qué sistema de justicia? Una persona podría decir, bueno, a lo mejor hay materia de familia, materia penal, civil, laboral. No se refiere a eso exactamente. Se refiere a que hay un sistema de justicia nacional para los chilenos comunes y corrientes o para los extranjeros que estén en Chile, sin mayor distinción, en principio, porque esto todavía falta, pero al mismo tiempo van a haber distintos sistemas de justicia de origen indígena. O sea, por el solo hecho de pertenecer a un pueblo indígena va a haber una justicia distinta. Y por tanto, como al mismo tiempo la Convención Constitucional, por norma de 2/3, ya ha aprobado que hay a lo menos 10 naciones distintas a la chilena, común y corriente, claro. Habría a lo menos 10 sistemas más de justicia reconocidos por el Estado de Chile. Y eso implica una serie de complejidades y desde ya hay que decirlo, ¿qué pasa ahí con la igualdad ante la ley? Ese es un punto a considerar. Otro punto que uno debiera considerar, bueno, ¿y en qué lugar? ¿En qué territorio? Por ejemplo, uno podría decir,
bueno, en Rapa Nui se aplica la justicia de Rapa Nui, que eso ya es un poco complejo, pero a lo menos habría una cierta certeza de que ya es en ese territorio. Pero lo redactado en la Convención Constitucional no deja en claro en qué lugar. O si es solo entre personas indígenas. O qué pasa si es entre un indígena con otro indígena. O un nacional chileno, entre comillas, con un chileno de determinada origen indígena. Y el asunto es en qué materia. En materia penal, en materia civil, en materia de familia, en materia de derechos fundamentales. ¿En qué materia finalmente? Y el otro asunto es qué pasa si están en igualdad de condiciones la justicia nacional o común y corriente con los distintos sistemas de justicia indígena. ¿Qué pasa ahí? ¿Se podrá presentar algún recurso ante la Corte Suprema? Y si es que este recurso ante la Suprema va a tener validez o no, va a tener cierta relevancia o no, o es un recurso meramente casi administrativo. Entonces hay muchos bemoles, hay muchos detalles que uno le genera ciertas dudas. ¿Qué ocurre con todo lo que implica el pluralismo jurídico, la plurinacionalidad traída justamente a materia de sistemas de justicia? Y hay otro asunto, porque, bueno, ¿y qué pasa si...? Porque alguien podría decir, bueno, tratemos de llegar a un consenso, que sea opcional. Yo recuerdo haber visto distintas indicaciones en relación con este punto. Bueno, que sea opcional para las personas, incluso para las personas que están o que pertenecen a un pueblo indígena. Y se han rechazado esas indicaciones. Entonces una persona de un pueblo originario que a lo mejor quiere justicia como la conocemos hoy en día, con tribunales, con tramitación electrónica, con un juez que ha estudiado derecho, que es probable que se haya especializado, que pasó por la academia judicial, no, tampoco está el derecho de adopción. Entonces también uno podría decir, bueno, es beneficio para los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo tampoco se les dejaría escoger a ellos sobre uno u otro sistema. Y volviendo al punto inicial, ¿qué ocurre finalmente con la igualdad ante la ley? La igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, que se nos trate a todos por igual, independiente de nuestro origen, raza, sexo, entre otros factores por el cual nos podrían diferenciar. Y hay una cuestión relevante, es que lo que se ha entendido muchas veces por impartir justicia es que en el caso particular de los jueces tienen que aplicar en los casos concretos una norma existente. Y que una norma existente que tiene ciertos procedimientos democráticos para existir. Y desde ese punto de vista, estos sistemas plurales dejan también la puerta abierta a cierta arbitrariedad, en el sentido que, primero, no todos los pueblos originarios tienen su sistema de leyes ni forma de impartir justicia. Es decir, sería una especie forzosa como de inventar una nueva institución dentro de esa tradición. Y lo segundo, que cómo se va a velar para que las normas que surjan de los sistemas de justicia indígena cumplan con los estándares democráticos que tiene el resto de la población. Si no, se podría producir también un desmedro a aquellas personas que pertenecen a estos pueblos y que finalmente se le elimina, como tú mencionaste anteriormente, la posibilidad de elegir un sistema que cumpla con estos estándares. Sí, es que lo complejo y lo que es muy distinto al sistema como lo conocemos hoy en día es que, por ejemplo, ¿dónde están las codificaciones? ¿Cierto? Que se diga, por ejemplo, no se puede robar, no se puede matar. No, ¿dónde está eso? O sea, si se pasa tradición por tradición, primero, para el que no es de ese pueblo originario, estaría en una completa indefensión porque no sabe cuál finalmente es el derecho, costumbre, uso, etcétera, por virtud de la cual uno se debiera regir. ¿Bien? Al mismo tiempo, para las personas del propio pueblo indígena, si no conocen esos distintos usos, eso ya sería una complejidad para ellos mismos inclusive. Y por otro lado, es muy probable que estos usos, tradiciones, costumbres, si son de hace mucho tiempo, puede que algunas sean coherentes con lo actual, pero puede que muchas otras no hayan tenido, por decirlo de alguna forma, un filtro democrático o incluso de
una visión de derechos humanos o de tratados internacionales sobre distintas materias, por virtud de la cual tendría un cierto estándar o un mínimo de estándar democrático con lo que conocemos hoy en día y con los estándares actuales finalmente. Entonces supongamos que se quiere juzgar con un criterio de hace 200 años o 300 años inclusive, bueno, ese criterio va a ser democrático, va a estar acorde a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no?, que ha ratificado Chile y que se encuentren vigentes. Alguien podría decir, bueno, pero es que se está respetando su cultura. Sí, pero ¿hasta qué punto se tiene que respetar una distinta visión, cultura, cosmovisión? Entonces, ese es un punto que tener en cuenta cuando se habla de justicia indígena, finalmente. Y hay varias normas que ya han sido aprobadas en esta materia con 2/3, entonces ya pasan al borrador de nueva Constitución. Y si me das el espacio, yo puedo citarlas porque no lo digo yo, lo dice el borrador finalmente. Por ejemplo, la función jurisdiccional es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos, y cuando se refiere al inciso segundo, la jurisdicción dice que se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia. Eso no sería nada raro, es lo actual, pero agrega lo siguiente: y las autoridades de los pueblos indígenas, reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. O sea, la jurisdicción también sería ejercida por las autoridades de pueblos indígenas. Entonces, ¿quiénes serían estas autoridades? Lonco, Consejo de Sabios, etc. O sea, eso es lo que implica justicia indígena. Y hay una norma, ahí está, textual. Otros temas sobre materia de sistema de justicia. Pero ahí antes, como para profundizar en eso, que una autoridad, y que no se especifique cuál es su carácter de autoridad, porque puede ser una autoridad política, tenga jurisdicción, o sea, o competencia para resolver los problemas jurídicos, sería una cuestión bien grave, porque en el fondo, ¿qué pasa, por ejemplo, con todos los otros tipos de conflictos que pueden incluir a esas autoridades? Por ejemplo, sería como una negación absoluta a una tradición que se impuso desde Occidente, que es la separación de poderes, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, hoy en día, claro, buen punto, porque cuando hablamos de tribunales, todos nos recordamos perfecto: poder judicial o función jurisdiccional, división de poder del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, cuando hablamos de autoridades indígenas, podría haber dicho a lo menos, no sé, tribunales indígenas, claro, a lo mejor, buscando un término medio. Pero no, autoridad indígena. Entonces podría ser el jefe de una determinada tribu, que a lo mejor en esa pequeña tribu, tratemos de hacer un poco de abstracción, ejerce el ejecutivo, por decirlo de alguna forma, y al mismo tiempo el judicial. Entonces, como extraño. Y a lo mejor también genera, por tradición, ciertas normas. Entonces, sería lo más cercano a un legislativo. Entonces, finalmente, es una complejidad desde el punto de vista de la división de poderes del Estado. O en asuntos prácticos. ¿Qué pasa si tiene que juzgar el caso de su primo, de su sobrino? Porque a veces son comunidades pequeñas. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí con todo lo que hoy en día, y esto se soluciona vía recusaciones, implicancias en los tribunales de justicia? Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Ese problema práctico en estos sistemas. O sea, problemas prácticos además que tienen relevancia porque implican injusticias para las personas, es decir, problemas graves de vulneración a los derechos a los que están siendo afectados. Exactamente, si esto no es solamente una complicación teórica, sino claro, que práctica y finalmente que afecta o que puede afectar al derecho de las personas, tal como está redactado hoy en la Convención Constitucional. Hay otras normas. Pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten, coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. También ese es otro asunto, porque podría haber sido, bueno, justicia indígena, pero que todo esto tiene que estar acorde a la legislación, al sistema nacional. No, es en igualdad de condiciones. Hay otro asunto que también tiene relación un poco con esto, que hace alusión al acceso a la justicia, tanto de personas como colectivos. La tradición en materia, y quizás la visión occidental de derechos humanos, es que los derechos son individuales, no precisamente colectivos. Aquí también ese es un punto que habría que tener en cuenta. Es solo una palabra, pero que de todas formas hace un poco de ruido, o al menos a tener en cuenta.
Otro más sobre otro artículo sobre lo que estamos conversando, que también está aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional. Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. La función jurisdiccional se defiende en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Y el inciso siguiente también es muy llamativo. Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración la costumbre, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? O sea, hay por un lado justicia indígena, pero si es que llega algo a la justicia ordinaria, los tribunales comunes y corrientes, por decirlo de alguna forma, también tienen que aplicar interculturalidad si es una persona indígena. Entonces, bueno, finalmente, ¿qué pasa con la igualdad ante la ley nuevamente? Bueno, y así podemos ver varias normas sobre temas de pluralismo jurídico, plurinacionalidad, entre otras cosas que también ya están aprobadas en 2/3 por la Convención Constitucional sobre el sistema de justicia. Y ahí una cuestión relevante sobre el sistema de justicia es lo que pasa con la máxima autoridad de la justicia, que es la Corte Suprema, que una de las cosas que sí se aprobó finalmente, es que hay posibilidades de que termine todo en la Corte Suprema, todos los conflictos jurídicos, independientemente de a qué sistema de justicia pertenezcan, lo que obviamente es un avance un poco para unificar algún criterio y que no esté sujeto 100% a la arbitrariedad. Pero se le hacen hartos cambios a esta institución de la Corte Suprema como hoy día la conocemos. ¿Cuál te parecen a ti que son los más relevantes y también los que hay que poner un ojo de alerta ahí? A ver, un poco la alerta, hay varios, pero a propósito, perdón por ser majadero, porque son varias normas que están relacionadas con justicia indígena y hay personas, porque la justicia indígena también tiene relación con, una persona podría ser indígena por ascendencia, ¿cierto? Sí. O sea, por su origen o por autodeterminación. Claro. Entonces, esto puede llevarnos a ver temáticas a nivel nacional finalmente. Entonces, a propósito de la Corte Suprema, por ejemplo, impugnaciones contra las decisiones de la jurisdicción indígena. La Corte Suprema conocerá y resolverá de las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena en la sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio. En la forma que establezca la ley. Entonces, ahí ya vamos viendo que la Corte Suprema va a tener otra modalidad, va a tener otra forma de actuar. O sea, la Corte Suprema ahí va a tener que aplicar y considerar derecho propio de los pueblos indígenas. Entonces, no va a ser la Corte Suprema como la conocemos hoy en día. Los ministros de la Corte Suprema, que hoy en día jubilan a los 75 años, y no tienen plazo de jubilación salvo hasta esa fecha, ¿cierto? Hoy en día los ministros de la Corte Suprema en el texto de la Convención Constitucional tienen un plazo. Y alguien podría decir, bueno, pero está bien, porque ¿qué pasa cuando la gente se eterniza en algún cargo? Lo que pasa es que cuando se crea este principio de la inamovilidad para los jueces, lo que se busca es que el juez sea imparcial, que sea independiente, para que pueda ejercer justicia finalmente. Y eso va en directa relación y en directo beneficio de los justiciables, o sea, de las personas que alegan justicia o no. Para que el juez no esté pendiente de en qué cargo voy a estar después y en qué cargo finalmente, primero se puede mantener el cargo o si puedo obtener otro más adelante, porque todos finalmente somos seres humanos. Entonces, la institucionalidad, la Constitución, tiene que velar por eliminar todos esos riesgos que puedan afectar la imparcialidad, la independencia de los jueces. Entonces, ahí encontramos uno. Hay otro punto que también en materia de Corte Suprema encontramos, es que hoy en día tiene la superintendencia correctiva de los tribunales de justicia. Hay una jerarquía. O sea, la Corte Suprema, de verdad es Corte Suprema. Claro. Pero con lo que se está haciendo en la Convención Constitucional,
eso en cierta forma se quiebra con lo que se ha denominado y con lo que se crea una especie de Consejo de la Justicia, o Consejo de la Magistratura, como se llaman en los países, que tiene por objeto, tiene varias atribuciones, pero entre ellas ver promociones o no de jueces, evaluar a los jueces. Entonces, este es un punto que, ojo, es solo una frase, evaluar a los jueces cada 5 años, este nuevo sistema de justicia. Entonces, nuevamente con lo mismo, no significa que no deban existir causales de cesación para los jueces y los ministros, pero tienen que tener independencia. Entonces, si los van evaluando cada 5 años por un órgano, que ahí vamos a ver cuál es su composición, ¿qué ocurre finalmente con su independencia? ¿Qué ocurre si tenemos, por ejemplo, un juicio contra el Estado y el juez va a estar pensando en cómo puedo avanzar o cómo puedo seguir ascendiendo o cómo puedo mantenerme en el cargo? ¿Cómo nos va a ir en ese juicio finalmente? Un poco esa es la lógica que uno debiera pensar. Y sobre todo en la conformación de este sistema, de este Consejo de Justicia, que tenía por objeto en principio tratar de despolitizar nombramientos y que hacerlo todo más objetivo. Pero genera ciertas dudas y ciertos llamados de atención cómo está finalmente integrado este sistema, este Consejo de Justicia. Es una nueva institución que se estaría creando en la nueva Constitución. Bueno, sin duda hay un montón de preguntas que vamos a estar resolviendo durante los próximos días o quizás otras que no se van a resolver, así que muchas gracias Juan Pablo Díaz por habernos acompañado en este especial constituyente para ayudarnos un poco a entender bien lo que está pasando con el sistema de justicia en la Convención Constitucional. Muchas gracias José Francisco y encantado de participar con ustedes. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Nos vamos a encontrar nosotros en una próxima edición de este especial constituyente donde descubrimos qué cosa está tramitando la Convención Constitucional, las normas que más nos afectan. Así que atentos a los próximos capítulos. Nos vemos, que estén muy bien.